Amén, hermanos, gracias al Señor nuevamente por estar reunidos para aprender un poco juntos de lo que el Señor ha puesto en el corazón de la iglesia en Suba y de los hombres para seguir estudiando lo que es la primera carta de Pedro. En esta ocasión vamos a estudiar, hermanos, el capítulo 3, versos 13 al 17. Y voy a hacer una pequeña introducción para entrar en estos versículos. Si nosotros vemos en el capítulo 3, podemos ver que hay puede estar dividido en 4 grupos de temas principales. En el capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7, lo que hemos visto fue deberes conyugales, lo que el Señor manda a la mujer hacia su esposo y el hombre hacia su esposa. Ver que esta carga no solamente fue dada al apóstol Pedro, sino al apóstol Pablo, y que vemos varios contextos donde el Espíritu inspira y llena a los apóstoles a hablar de este tema del deber conyugal, del esposo de la esposa y de la esposa hacia el esposo. Hace 8 días vimos los versos 8 al 12 y podríamos decir que estos versos son la conducta del cristiano y que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, basó parte de estos versos del Salmo 34, versos 12 al 16. Si leemos estos dos en paralelo, vemos que es lo que dice Pedro en esta carta es tomado de aquel Salmo 34. Lo que veremos hoy con la ayuda del Señor es la forma en la que el creyente debe comportarse bajo las pruebas, que va del versículo 13 al 17, y con la ayuda del Señor en 15 días, porque recordemos que en 8 días estaríamos en campamento, en 15 días, los últimos versos de este capítulo 18 al 22, vemos nuevamente cómo Pedro vuelve a poner al Señor Jesucristo como ejemplo. Entonces, digamos que este capítulo podemos ver de estas 4 formas: deberes conyugales del 1 al 7, conducta del cristiano del verso 8 al 12, forma en que el creyente debe comportarse bajo las pruebas del 13 al 17, y Jesucristo como el mayor ejemplo del 18 al 22. Miremos rápidamente, hermanos, los versos 8 y 9 del capítulo 3. Vemos que en estos versículos hay una exhortación, y luego de esta exhortación, lo que viene a ser los versos del 10 al 12, viene a ser el porqué de esta exhortación, ¿sí? Entonces aquí vemos que esta palabra es muy importante, el porqué. O sea, hay una razón de algo. O sea que los versos 10 al 12 es la razón de los versos 8 y 9. Entonces ese porque es una palabra conjunción que lo que hace es unir 2 ideas para darle razón una a la otra. Entonces veámoslo nuevamente, rápidamente. La exhortación: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque, la razón, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces vemos cómo el Señor, viendo el contexto de lo que hemos hablado, que ¿cuál es el contexto? ¿A qué fuimos llamados? ¿Por qué somos llamados? Que somos el pueblo de Dios. Hay una forma de comportarnos entre nosotros como hermanos, nosotros hacia el mundo, nosotros hacia el Señor, ¿cierto?
Especialmente aquí se enfoca en nosotros como dadores de buen testimonio hacia el mundo. Veamos también el contexto es siervos domésticos, cómo se deben sujetar, sin importar cuál sea la forma del amo. Después veíamos los deberes conyugales y en ese contexto dice finalmente, sed todos de un mismo sentir. Teniendo esto, hermanos, como base, vamos ahora sí a ver los versos que corresponden el día de hoy, que son del 13 al 17. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino confiad a Dios el Señor en vuestros corazones, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque, nuevamente hay una razón, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos, hermanos, a dividir estos versos del 13 al 17 en tres partes. La primera parte va del verso 12 al 14, parte A, o principio del verso 12, del verso 14, perdón. ¿Y esto qué nos va a mostrar? Los que oran bien cuentan con la protección de Dios. En una segunda parte, del versículo 14b al verso 16, que nos va a mostrar aquí estos versos, no tener temor de nadie y dar buen testimonio. En vez de tener temor, tenemos que dar buen testimonio. Y una tercera parte, que es el último verso 17, que es lo que dice que es mejor padecer injustamente por hacer el bien que gozando haciendo el mal. Entonces, leamos nuevamente los versos 13 al 14. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si vemos con detenimiento, aquí Pedro vuelve a retomar algo que ya había hablado en el capítulo 2, en los versículos 19 al 21. Dice el capítulo 2, versos 19 al 21a. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecamos, sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para estos fuisteis llamados. Vemos claramente que Pedro vuelve a ser cargado por el Espíritu para retomar este tema que había nombrado anteriormente, sobre mantener una buena conducta y que si sufrimos o padecemos, sea por hacer el bien, que esto es lo que es aprobado por el Señor. Acá en el verso 14, hermanos, la palabra que es traducida en la Reina Valera, bienaventurados, es la palabra del griego makarios, y esa palabra da un poco más de profundidad si la estudiamos, y las posibles traducciones según el contexto pueden ser bendecir, bienaventurado como fue en este caso, dichoso y glorioso. Entonces uno poder traducir así: si padecéis por causa de la justicia, dichosos o bendecidos sois. No solamente una bienaventuranza, sino que seríamos dichosos. Ya más adelante explicaré un poco más esta parte. Ahora, ¿por qué podemos decir que podemos estar dichosos y gozosos en medio de alguna prueba que estemos pasando? La respuesta, hermanos, la vamos a encontrar en Hechos, capítulo 5,
versos 40 al 41. ¿Hechos qué, perdón? Hechos capítulo 5, versos 40 al 41. O más bien que la respuesta es un ejemplo de lo que acabo de decir. El sufrir a causa de hacer la obra de Cristo traerá gozo. Dice así en Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron a no hablarse en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Aquí viene la clave. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De quién? Por causa de Jesús. Entonces, podemos decir que el recibir un castigo, una aflicción, por causa del Señor, aquí es lo clave, hermanos, es por causa de Él. No sería como un daño como tal, claramente va a doler, si es algo físico que nos peguen o nos persigan, pero va a ser una bendición por causa de ser tenidos dignos de padecer juntamente con Él. Hay algo, hermanos, que debo resaltar aquí, y es que el Señor nos dijo en su palabra que Él nunca nos abandonaría y que Él siempre iba a estar con nosotros, ¿cierto? Y que iba a haber el Consolador, pues Él mismo también sigue padeciendo y en nuestro padecer. Él no nos deja a un lado cuando estamos en esa prueba, sino que conjuntamente con Él nos ayuda a pasar la prueba, el sufrimiento que podamos llegar a tener, por causa de hacer el bien. ¿Listo, hermanos? Creo que he enfatizado varios en esto porque no quiero que malinterpretemos lo que, primero, la carga que tengo en el corazón, y segundo, lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu, habla acerca del sufrimiento y pues de las pruebas. Entonces, para ahora sí poder decir que es una bendición y que nos podemos gozar en medio de estas circunstancias, vayamos a Colosenses 1:24. Voy a leerla en otra versión que creo que es la contemporánea. Ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Pues ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes, y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Aquí hay algo que, si lo tenemos fuera de contexto, podría decir que es algo que estaría mal escrito, porque sabemos que la obra de Cristo es perfecta. Acordemos que él en Juan 19:30 dice, consumado es, o sea, ya se hizo todo. Entonces podemos decir, ¿por qué el apóstol Pablo habla de que está sufriendo las aflicciones faltantes? ¿Es una contradicción? No. Esto no significa, hermanos, entonces que la obra de Cristo sea incompleta y que falte algo por añadirle, sino que se refiere a que, ¿cómo expresarlo? Listo, ya la tengo más clara, que está un poco fundida. Entonces, no se refiere a una deficiencia a la obra de Cristo, ¿cierto? Sino a las aflicciones que como cuerpo de Cristo que somos la iglesia, vamos a experimentar al extender el Evangelio, estas mismas aflicciones. O sea que vamos a ser partícipes en cierta manera de las aflicciones que Cristo padeció por causa de dar el Evangelio de vida, ¿cierto? Sabemos que Cristo no vino a padecer por gusto, sino que por causa del pecado, por causa de esa lucha de muerte y vida, padeció. Así mismo nosotros. Por eso el apóstol Pablo aquí lo que habla es
No que falte algo en la obra de Cristo, sino que ahora como iglesia, al evangelizar y llevar el evangelio, vamos en conjunto como cuerpo de Cristo compartir estas aflicciones. Ahora, hermanos, hay algo que quiero resaltar también, es en Romanos 8:28, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformen a su propósito, aquí está la clave, son llamados. Mire que aquí la palabra es todo. Todo lo que vivamos, no solamente una parte, todo lo que vivamos, voy a parafrasear, todo lo que estemos viviendo, a los que aman a Dios, todo nos va a ayudar a bien. ¿Pero por qué? Por el propósito por el cual fuimos llamados. Aún, hermanos, estando en estas pruebas y dificultades, nos va a servir a bien, porque va a formar a Cristo en nuestra vida como hijos individuales delante de Él, en esa comunión íntima individual, como hijos en nuestros hogares, compartiendo con nuestras esposas, hijos, en fin, como hijos, como iglesia junta, en cada área nos va a servir a bien. Quiero citar una frase del hermano Matthew Henry que dice: ¿cuál no será la bendición de los hijos de Dios que así glorifican a su Padre Celestial por medio del sufrimiento injustamente infringido? Repito, ¿cuál no será la bendición de los hijos de Dios que así glorifican a su Padre Celestial por medio del sufrimiento injustamente infringido? ¿Recuerdan el verbo que veíamos del guío que era Macarios? Entonces este Macarios, cuando se dice que es dichoso, no es que usted se deleite en ese gozo, en ese sufrimiento, sino que es un gozo, es gozar, de un alto privilegio. Por eso los apóstoles se gozaban. No es que les tuvieran su aflicción en su cuerpo físico y estuvieran cantando alegría, no es ese deleite, porque eso sería algo pues que no sería bueno. Exacto, eso sería algo como enfermizo, que me peguen y yo esté deleitando. No, cuando aquí este verbo es usado en la palabra, lo que es gozar de un alto privilegio. Por eso los apóstoles se gozaban cuando eran perseguidos. ¿Por causa de quién? De Cristo. Esa es la clave, hermanos, que debemos llevarnos hoy. Por causa de Cristo. Si hemos de sufrir, que sea por causa de Cristo. Vemos aquí, hermanos, que como le explicaba, la primera parte es los que oran bien cuentan con protección de Dios, por lo que acabo de explicarles. Él está con nosotros en las diversas pruebas que podamos vivir. Y bueno, y no solo en las pruebas, en toda nuestra vida. Cuando estemos alegres, cuando estemos dichosos, cuando estemos contentos, cuando no tengamos falta de nada físico, ¿sí? Cuando estemos bien de salud, y también estará si estamos enfermos, pasando alguna tribulación o prueba, en todo. Por eso sabemos que podemos contar con la protección de Él. Siguiendo los versos 14 parte B al 16, dice, primera de Pedro 14b, donde dice: por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, ¿cómo fue que agrupé esta segunda parte? No deben temer de nadie, nosotros como hijos, sino más bien glorificar y dar buen testimonio del Señor. Entonces Pedro
no niega que posiblemente podamos llegar a pasar dificultades por hacer el bien, pero que no debemos amedrentar ni tener temor de esto que nos puede llegar a vivir, que podamos llegar a vivir, sino que aprovechemos esas circunstancias para ¿qué? Glorificar, santificar al Señor y dar razón o defensa de la esperanza que tenemos. Entonces, la primera parte que quiero resaltar de este verso es la parte del verso 15 que dice: sino santificad a Dios el Señor. Entonces, tomé digamos que dos definiciones o a qué se refiere ser que debamos santificar a Dios. Entonces, santificar puede ser honrar a Cristo de forma suprema, vivir bajo su autoridad y control y cultivar una profunda reverencia y obediencia a Él. Eso es santificar a Dios en vuestros corazones. En honrar a Cristo, que Él ocupe en el lugar más sagrado y preeminente en nuestra vida interna, en nuestro corazón. Que vivamos bajo su autoridad y control es que nos sometamos a su señorío. ¿Y cómo nos sometemos a su señorío? Mediante la palabra, las autoridades que Él ha delegado, sea en la iglesia, sea terrenal. Y cultivando una profunda reverencia y obediencia a Él. ¿Esto a qué hace referencia? A que nuestro temor, como dice la palabra, sea el temor al Señor. Entonces, al tener esta santificación interna de Cristo, esto nos da como la base para poder dar razón buena y defensa de la razón, de la esperanza con mansedumbre y reverencia. Si Cristo no es santificado en nuestros corazones, hermanos, la esperanza que vamos a mostrar va a ser muy débil y el testimonio va a ser eficaz. Entonces, por eso antes de hablar de presentar defensa, dice santificar a Dios en sus corazones, en nuestros corazones. Hay un orden de hacer las cosas también. Si yo santifico, honro, me someto a su señorío, obedezco su palabra, sus estatutos, entonces ahí sí voy a poder mostrar una defensa en mansedumbre y en reverencia, y va a ser eficaz hacia los que la demandan. Algo también, hermanos, que me impresiona aquí es cómo el Espíritu Santo pone al Señor Jesús como Dios mismo. Aquellos que atacan la Trinidad, o aquellos que atacan al Señor Jesús, que solamente fue un profeta, que es un gran profeta, y no le dan el lugar que es como Dios. Aquí el Espíritu Santo, cuando dice santificad a Dios, el Señor se refiere al Señor Jesús como Dios. Por eso habla de santificar. Usted solamente puede santificar a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, hay algo también que me parece bonito resaltar acá, es cuando habla de no temer. Aunque la traducción no sea literal en no temer, esta frase de no temer, no temerás, ¿sí? Ten esperanza en el Señor, aparece 365 veces en la Biblia. 365 veces en la Biblia, que curiosamente son los días del año. Es como si el Señor nos dijera cada año, cada día: no temas, yo estaré. No temas, yo estaré. Entonces, hermanos, si estamos pasando algo, no temamos, Él está. Amén. Amén. Qué bueno, hermanos. Ahora, sin este temor hacia lo que podamos llegar a vivir, ¿qué debemos hacer? Prepararnos para dar defensa de la esperanza que tenemos. Y ahora, ¿cómo nos vamos a preparar? Todos, hermanos. Aquí no influye qué servicio que don tenga. Todos debemos estar llenos de la palabra de Dios y conocer su doctrina. No podemos defender, ni dar defensa, ni razón de algo que no conocemos y sabemos. O sea que aquí el apóstol, el Espíritu Santo, que nos pone una responsabilidad. Queremos dar defensa,
tiene que capacitarse en la palabra de Dios. Si no tenemos esto, hermanos, no podremos hacerlo. Ahora bien, hermanos, no es para que los que estamos iniciando, llevamos menos tiempo, nos digamos, no, y entonces yo me tengo que quedar callado. No, hermanos. Cada versículo que aprendamos en el Señor, con ese versículo podemos dar defensa al Evangelio. Ahora, como los niños cuando nacen, no nacen corriendo, sino nacen dependiendo 100% para moverse de quién, de sus padres. Después que el famoso solito, que pueden quedarse solo. Después que se sientan, después que gatean, después que caminan, después que corren. Así lo mismo nosotros. Aunque no tengamos mucho conocimiento del Señor, eso no nos impide dar buen testimonio y razón de la esperanza que tenemos. Pero tampoco es para que nos quedemos cómodos con lo que sepamos y no avancemos en el caminar del Señor. Porque recordemos que lo que quiere Dios de sus hijos es que seamos maduros. No nos quedemos como unos bebés, sino madurar de gracia sobre gracia, esforzándonos en la gracia. Porque como veíamos que la gracia, poder de Dios. Cuando le dice a Pablo, bástate mi gracia. Porque mi poder, o sea que la gracia no solamente es algo que nos dio y merecido, sino que es poder de Dios, se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Sigamos entonces en el versículo 15, donde dice, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren, hermanos, que no habla de defensa de la fe que tienen en Jesucristo o en defensa de su fe. No, dice de la esperanza. Y hermanos, nosotros, ¿por qué tenemos esperanza? Porque tenemos fe. O sea que en la esperanza está inmersa esa fe. Pero mire cómo el Espíritu Santo inspira para que diga que demanden razón de esa esperanza. Ahora, hermanos, ¿qué es esa esperanza que tenemos? La esperanza de una vida eterna, incorruptible, con Cristo Jesús, a grosso modo hablar. Ahora, los creyentes tenemos esa certeza de esta herencia, que no tiene mancha, que no tiene arruga, que no tiene problema, que no tiene pecado, que no tiene muerte, sino que es vida en Cristo mismo, que es nuestra esperanza misma. ¿Quién es? Cristo. Poder estar con Él, poder disfrutar, deleitarnos, gozarnos de la eternidad desde ya hasta cuando Él regrese para que ponga su reino y se culminen todas las profecías que están dadas en Apocalipsis. Pero nuestra esperanza, ¿cuál es? Tener esa vida eterna en Él, para vivir juntamente en Él y con Él. En 1 Pedro capítulo 1 versículos 3 al 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea que la esperanza que tenemos es algo vivo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. De esa esperanza es la que nos demanda razón y debemos defender. En Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, permitió desde antes del principio de los siglos. O sea que es algo que el Señor mismo ha preparado para sus hijos desde antes de los siglos. Y yo creo, hermanos, que esta esperanza solamente la vamos a tener aquellos que somos creyentes en la obra de Jesucristo. Y esta es la única esperanza que no varía. Esta es la única esperanza que es viva y es eterna. Y de esta esperanza es la que debemos dar defensa y razón. Algo que al hablar con mi esposa, referente pues a la prédica, y que me gustó que me hiciera énfasis es, miren que habla, miren también lo que hace aquí el apóstol, que habla, dice, a los demanda. O sea que no es que usted quiera meterse a la fuerza, y no, hermanos, hay momentos donde el Señor permite que usted hable, pero también uno tiene que ser sabio en qué momento hablar y cómo dar defensa.
¿sí? No es ir a llegar a generar una disputa o una... No. Que pueda llegar a generarse por causa de los que no son creyentes es diferente. Pero yo como cristiano no puedo ir a presentar una defensa de forma abrupta. ¿Y por qué lo digo? Por lo que hice más adelante. ¿Cómo dice que la tenemos que presentar? Con mansedumbre y reverencia. Ahora, esa palabra mansedumbre en el griego es prautes, define lo siguiente: se debe presentar con amabilidad, dulzura, mansedumbre. Mira que estas dos palabras adicionales a mansedumbre nos abre un poquito más el panorama: amabilidad y dulzura. La siguiente verbo es phobos, que es con respeto o reverencia. ¿Cómo es todo? Phobos. Y la última palabra es una buena conciencia. O sea que hay una forma de presentar defensa. Con dulzura, amabilidad, mansedumbre, con una reverencia y respeto y con una buena conciencia. Entonces, con dulzura, amabilidad y mansedumbre, ¿qué nos dice eso? No siendo agresivos. A veces nos podemos exaltar mucho por algo que dice en contra del Señor, pero mire que el Señor dice que no seamos agresivos. La defensa tiene que ser con dulzura. Y la dulzura no significa que sea sin firmeza. La firmeza es muy diferente a la dulzura. Y la firmeza es muy diferente a ser agresivos. Yo puedo presentar defensa firme con dulzura y amabilidad, con amor. ¿O acaso el Señor nos muestra su evangelio de forma agresiva? Yo, de lo que he visto en los evangelios, nunca. Siempre las personas que con corazón dispuesto querían buscarlo sinceramente, Él les respondía de forma dulce. Pero a quienes sí no respondía de forma dulce, sino más, digamos, firme, a los fariseos. Porque eran personas que no querían acercarse por saber realmente la verdad, sino por quererlo hacer caer. Era un corazón que no buscaba a Dios realmente, sino quería que con triquiñuelas y cosas raras mirar cómo puedan hacer pecar al Señor. Entonces vuelve y juega nuestro ejemplo, que veremos si el Señor permite en 15 días con Juan Pablo. Se debe presentar de forma dulce esta defensa. Y Cristo como principal ejemplo a nuestras vidas. ¿Ejemplo en qué? Cómo vivió, cómo se sujetó al Padre, cómo amó a sus enemigos, y que ese amor que hizo, que aquellos enemigos se volvieran amigos. Que aquellas personas que no tenían un Padre Celestial fueran adoptadas para que pudiéramos tener un Padre. Y para que esas vasijas que estaban vacías fueran llenas del Espíritu Santo. Ese es nuestro ejemplo, hermanos, del Señor Jesús. Ahora, siguiendo con cómo presentar esta esperanza. Con respeto o reverencia. Esta parte es que podemos mostrar el Evangelio sin ser orgullosos, como si nosotros tuviéramos todo el conocimiento. O por decirnos que yo sí conozco al Señor, entonces voy a presentarlo de forma orgullosa, sin escuchar lo que están demandando. Porque recuerden, hay que dar defensa de lo que demandan. ¿Y cómo voy a saber si me escucho y soy orgulloso? Entonces no solamente es de forma amable y dulce, sino de forma respetuosa hacia esa persona para presentar a Cristo. Y la otra parte es con buena conciencia. O sea que aquí esto de conciencia, que es tener una buena conciencia, tener una vida intachable y espiritualmente pura delante del Señor. Y al tener una buena conciencia, ¿qué pasa? Lo que sirve como evidencia de la autenticidad de la fe y como una refutación de las calumnias de lo que se opone a Cristo, que es lo que hablaba más adelante del verso. O sea que con esta mansedumbre, dulzura, respeto, reverencia y buena conciencia, el Señor, no nosotros, por la autoridad que Él da, va a avergonzar a los calumniadores. Entonces,
en resumen de lo que hemos visto, al presentar un evangelio, al presentar defensa cuando se nos demande, hacer un buen testimonio de Cristo en todo momento y lugar y persona con la que estemos interactuando, ¿qué va a hacer que pase? Que los calumniadores, los que nos desprecian, tengan un motivo para avergonzarse. Aquí no anoté la palabra, pero esa palabra en griego también dice que esa avergonzarse es bajar la cabeza, o sea, humillarse. Pero mire que esta humillación no es para pisotear al otro, sino es para que reconozcan a Cristo. O sea, que esa humillación no sea para que nos burlemos y seamos orgullosos, sino para tener misericordia y presentarle a Cristo para su salvación. Por eso cuando el Señor dice que se humillen, Él no es para pisotearnos, sino para que podamos recibir lo que Él tiene para nosotros, para recibir en el corazón su palabra, para poder ser transformados de gracia sobre gracia, para poder llevar una vida, como hemos visto hasta el día de hoy, de buen testimonio. Es que creo que esta carta, hasta donde hemos estudiado, es: lleve una vida de buen testimonio. Yo puedo resumir, a mí me dicen, resuma Pedro del capítulo 1 al capítulo 3 de lo que llevamos, es: lleve una vida de buen testimonio. Y que aunque tenga que pasar algunas dificultades por esto, presente defensa del evangelio. Eso para mí es el resumen de la carta de Pedro, de lo que hemos visto. Y ya para finalizar, hermanos, en el versículo 17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hermanos, cuando una persona no creyente, que no quiere reconocer al Señor en su corazón, cuando reciba, ¿qué va a recibir cuando pues vaya a sembrar? Pues sufrimiento, hermanos. Una vida sin Cristo es una vida de sufrimientos, una vida pasajera que, aunque muy posiblemente la persona visiblemente podamos llegar a decir: no, esta persona mire, goza de buena salud, tiene mucho dinero, no le falta nada. Si no tiene a Cristo, hermanos, no tiene nada, porque esto es pasajero. Y lo que va a cosechar de lo que sembró esa persona que no quiso reconocer a Cristo, ¿qué es? Sufrimiento, hermano, porque va a pasar una eternidad sin Él, va a estar muerto. Está muerto realmente, no es que vaya a estar, está muerto y va a seguir muerto. Y eso es lo que va a sembrar, eso es lo que va a cosechar por esa mala conducta. ¿Qué es esa conducta? Puede ser una persona que ofrende a pobres, que dé su vida, pero si no reconoce a Cristo, hermanos, eso no sirve de nada, ya lo hemos visto. Porque la gloria, ¿para quién es? ¿Para nosotros o para el Señor? Pero entonces ahora viene el contraste. Los cristianos que padezcan por hacer el bien, porque podemos padecer por también hacer el mal, pero los que padezcan por hacer el bien, entonces, ¿qué van a sembrar? ¿Qué van a cosechar? Sufrimiento, pues no sería algo lógico, según lo que hemos hablado. O sea que este sufrimiento es pasajero, como lo vimos también, creo que dice en el libro de Santiago, que es una leve tribulación momentánea. Pero que entonces, ¿qué vamos a cosechar? Pues la vida en el Señor. Esos galardones que Él tiene preparado para aquellos que se lo han ganado viviendo en Cristo. O sea que aquí dice: es mejor, hermanos, que viviendo santamente delante de los hombres, de este mundo, de la iglesia, de todos, no solamente de los de afuera, sino nosotros mismos de adentro, que si haciendo esto tenemos que pasar alguna prueba, es mejor esto, hermanos, que no tener pruebas y luchas haciendo el mal. Y haciendo el mal no solamente, hermanos, lo que les explicaba ahorita, no es solamente pecando de esa forma liberada, no es no haciendo la voluntad de Cristo. Porque podemos ser cristianos haciendo el mal. O sea que lo que el apóstol aquí para finalizar esta intervención es que hagan el bien sin importar lo que puedan pasar, porque es mucho mejor esto que tener una vida tranquila no haciendo el bien. Hermano, entonces para un resumen de Primera de Pedro, de capítulo 3, 13 al 17, ¿qué es? Nos invita a ¿qué? A vivir sin temor, haciendo el bien sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Debemos mantener a Cristo en el centro de nuestros corazones y estar siempre preparados para dar defensa de nuestra esperanza con humildad y respeto, y que esto refleje la luz de Cristo para aquellos que no le conocen. Y para aquellos que le conocemos, hermanos, nos ayude y nos exhorte a
tener una vida de santificación gradual. Recordemos, amados, que nuestra vida no es llegado hasta un tope, va a seguir, porque si se es eterno, pues nuestro caminar con Él va a ser eterno. Y debemos seguir paso a paso, siguiendo hacia adelante en esa santificación hasta que Él retorne por nosotros. Eso era la carga que tenía, hermanos. Realmente esta carta de Pedro me ha exhortado mucho en el sentido de que a veces no entendía muchas cosas de los padecimientos, de las pruebas, de las luchas que podamos vivir, pero que solamente por medio del Espíritu Santo podemos entenderlo. No recuerdo cuándo fue que hablamos con Iván y la hermana de Cali, hablábamos que el Evangelio es una locura para el mundo, que la palabra de cruz es algo que es ilógico. ¿Cómo usted me va a predicar y decir que usted tiene que morir para vivir? ¿Cómo usted me va a decir que para ser fuerte usted en su debilidad es que es fuerte? ¿Cómo me va a decir que el Dios al que usted cree no vino a que le sirvan, sino vino fue a servir? Y no solo a servir, sino a humillarse. Y no solo humillarse, sino a entregar su vida. Eso, hermanos, no lo podemos entender sin el Espíritu Santo. Y esto que hablaba del sufrimiento, hermanos, no es para tener temor. Porque también recordemos algo. La suma de la palabra de Dios es verdad. Y Él dice también en su palabra que Él no va a dar mayor prueba que no podamos sobrellevar con Él. Ahí está también la clave. Con Él. Así que gracias al Señor por el Espíritu Santo. Gracias al Señor por su vida en nosotros. Gracias al Señor por que en Él podemos entender un poquito más de lo que es la vida cristiana, el caminar del cristiano, de las pruebas del cristiano, de las alegrías del cristiano, hermanos. Es que no quiero finalizar enfocándonos en lo posible sufrimiento que podamos que podamos llegar a vivir, sino tenemos una esperanza viva, hermanos, una esperanza gloriosa, la esperanza de poder estar con nuestro Señor cara a cara, eternamente, ya sin pecado, sin luchas, solo para servirle a Él, solo para alabarlo a Él, solo para glorificarlo a Él, hermanos. Entonces, teniendo esa visión allí, en Él, todo es sencillo de llevar. Aunque flaqueemos, hermanos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Aunque seamos débiles, Él dice que nuestra debilidad Él se perfecciona y Él pone el poder de Él. Porque gracias al Señor que Él no cambia ni varía su obra y su propósito con nosotros. Bueno, hermanos, esto era lo que tenía, y si hay alguna apunte o pregunta, pues, para aprovechar este tiempo. Amén.